tardes. Mesa de Ponencia 7. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Reina y Lucy, por acompañarme ahí en esta coordinación desde todo punto de vista. Y bienvenidos a Estefanía, a César, a Melissa, a Dayana, a Luciana y también a Lucas, que va a llegar en un ratito. Bueno, va a ser un gusto, escucharnos y escucharlos en esta mesa de ponencias que se denomina Democracias, Gobiernos, Instituciones Políticas e Innovación Pública, un montón de cosas. Y tenemos tres temas súper interesantes para conversar con ustedes, así que en el orden que tenemos, la tenemos a Estefanía primero, luego vendría Lucas, el trabajo de Lucas, y luego vendrían César y Valeria, ¿ok? Yo sin más diría, por favor, Estefanía, que te sientas cómoda, que empieces a hacer tu presentación, que te relajes y que pienses que estás como en una reunión de amigos para comentarnos tu trabajo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, un gusto. Bueno, primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Estefanía Salazar, soy licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos y soy doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos. En este momento estoy, empezando a trabajar en la tesis y bueno, en base a eso es lo que quiero hablar un poco. Primero que nada, agradecer la invitación. Así que bueno, muchas gracias y ahora voy a empezar a hablar un poco de este trabajo, que es lo que estoy haciendo para la tesis de grado, de posgrado, mejor dicho. Bueno, a ver si puedo compartir un segundito. Ahí está. Bien, vemos. Ahí voy a la primera, que creo que estoy en la última. Un Sí, segundo. estás en la... Me fui al final, estaba apurada. Ahí va, no. Bueno, el trabajo que yo estoy realizando se llama Mujeres en la Legislatura, Transición Democrática y Ley Nacional de Cupo Femenino en Entre Ríos, 1983-1995. Lo primero que voy a contar es por qué elegí yo esta temática y por qué hice ese recorte histórico. Y yo para mi trabajo de tesis de grado de la licenciatura trabajé sobre también mujeres en la legislatura, pero trabajé el primer periodo en donde las mujeres pudieron acceder a las legislaturas tanto a nivel nacional como en Entre Ríos. En mi caso, yo trabajé la provincia, 1951-1955. Y la verdad es que me pareció interesante poder seguir abordando esta temática, así que, bueno, la idea es poder seguir trabajando sobre el rol de las mujeres en la legislatura, pero en este caso a partir del retorno a la democracia y en este caso estudiando también el fenómeno que surge en ese periodo de transición democrática, que es la sanción de la Ley Nacional de Cupo Femenino. Así que, bueno, le voy a compartir un poquito cuáles son los objetivos, así los podemos ir viendo. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, como bien decía, que este trabajo describe el proceso de incorporación. Y lo primero que yo pensé fue que tenía que volver un poco a mi trabajo de tesis para empezar a hablar de esta situación de las mujeres, ¿no? Porque yo abordé hasta el año 55 y sentía como que pasaba automáticamente del 55 al 83 y como que en ese periodo me había quedado un espacio bastante inconcluso sobre la participación femenina en las legislaturas. Entonces me pareció importante volver sobre esa reconstrucción. Primero que nada, bueno, voy a comentar cuáles son los objetivos de mi trabajo, como lo pongo acá en el PowerPoint. El objetivo general es analizar la capacidad de agencia políticas de las mujeres,
Sobre todo, ¿por qué pensé en por qué analizar la capacidad de agencia? Porque, como bien lo establece esta norma que se sanciona, ¿no? La ley va a estar sancionada y va a permitir, y de hecho ya sucedía el antecedente de que había mujeres en la legislatura, pero muy diferente es la capacidad o qué es lo que se ve adentro de las legislaturas, de cómo se pueden desempeñar, de cómo es el rol, cómo se establecen las fuerzas de poderes dentro de ese espacio. Así que me parece que ese es el objetivo general que tiene este trabajo. Pero bueno, como recién decía, me parece que lo más importante que yo tenía que hacer, porque eh, hablando de este trabajo, es un área de vacancia, así que me pasó con mi primer trabajo que tuve que hacer una reconstrucción, porque no hay antecedentes en el tema que lo aborden desde la legislatura, entonces es un trabajo interesante de hacer y pensé que lo más importante era, en primer lugar, reconstruir las trayectorias personales y las carreras políticas de estas mujeres, como también lo hice en mi anterior trabajo, y cómo logran estas mujeres acceder a los escaños de representación. Sobre todo porque el periodo que se abre con el retorno a la democracia es de un periodo de una gran participación de mujeres, no solo en la política, sino que en los diferentes movimientos sociales, en los partidos. Entonces me interesaba saber, bueno, cómo esa masividad de participación de las mujeres, si eso se reflejaba en las legislaturas. Ese es uno de los primeros puntos. Entonces, bueno, me parece importante que reconstruir las trayectorias es uno de los primeros pasos a realizar. Eh, bueno, en un segundo lugar, describir las características del sistema electoral por esto que decía. En este caso yo me encuentro con que Entre Ríos no va a adherir a la ley nacional. Entonces, a partir de ahí es interesante poder hacer las reconstrucciones porque, bueno, una de las cosas que me planteo en la hipótesis es decir, bueno, existe una ley, si bien se sanciona, Entre Ríos no adhiere a esa ley, pero tampoco me garantiza, tampoco es la garantía o es el motivo por el que las mujeres no están o dejan de estar en la legislatura, porque en Entre Ríos se da el caso que ya antes de la sanción de la ley, la participación femenina tiende a decrecer. Así que bueno, eso es una de las cosas que me planteo, por eso creo que un punto fundamental es poder mirar un poco el sistema electoral de nuestra provincia, cómo está compuesto y cómo es que se delimitan estas participaciones tanto de mujeres como varones. Bueno, determinar posteriormente cómo son las características una vez ya de estas mujeres presentes en las legislaturas, ¿no? Una vez ocupando sus bancas, cuál es su rol, cómo participan en los debates legislativos, cómo es su condición de mujer, cómo es que si esto delimita o no su participación. Me pasó de encontrar que cuando hice mi tesis de grado, en el periodo del 51-55, a diferencia de lo que yo pensaba, eh, el, el, género no fue un condicionante, sino que fue todo lo contrario. Fue una herramienta que le permitió a las mujeres tener muchas más concesiones de las que tenían los hombres. Por ejemplo, tenían más participación en el debate, tenían ciertas licencias que los hombres no tenían. Así que yo me encontré con ese escenario y me parecía importante volver a pensar cómo se da en este periodo de tiempo esa participación y también pensar en los proyectos de ley que las mujeres presentan durante este periodo, así que también es una de las características de los análisis. Bueno, describir la actuación en los espacios parlamentarios, como recién lo dije, y por último, indagar el impacto que tuvo la sanción de la Ley Nacional de Cupo, porque si bien, como hoy decía, Entre Ríos no adhirió, sin embargo, Entre Ríos va a ser va a ser el primero de los casos que va a tomar relevancia a nivel nacional, porque una militante del Partido Peronista va a iniciar una demanda en las elecciones del 93, Darcy Sampietro, y esa sentencia que a partir de la sanción de la ley, en las elecciones del 93, ella va a la justicia para reclamar de que las listas no estaban contemplando la ley nacional de cupo,
Entonces ella va a ganar este juicio que ella interpone y va a ocupar una banca, el partido le tiene que dar una banca a ella, entonces va a sentar la jurisprudencia de un caso para el resto de las mujeres que después también deciden hacerlo, porque de la lista de diputados nacionales, que eran 5, a ella la habían puesto en el 5.º lugar, o sea que era imposible que ella pudiera ingresar. Y así que bueno, eso es muy interesante de ver, así que me parece, es otro de los temas que tomo en el trabajo. Así que bueno, voy a contar un poquito cómo es la organización. Bueno, acá está, hice un cuadro para que pudiéramos ver cómo se... A ver ahí está. Bueno, acá hay un cuadro más o menos de lo que yo estaba hablando, cómo es la primera participación política femenina en Entre Ríos, entre el 51 y el 55. Paso a contar un poco cómo se configura la boleta electoral del 51, porque es muy interesante. En esta boleta electoral, los primeros 6 lugares van a ser para mujeres, o sea que en ese periodo, a la conclusión que yo llego en mi trabajo anterior, es que no había forma de que las mujeres no accedieran a los cargos legislativos. Estaba así establecida la boleta que sí o sí tenían que ingresar las mujeres. De hecho, en las elecciones del 51, el 28% de representación se destina para las mujeres, y en las del 54 ya pasa a un 34%, porque ya va a haber más incorporación de mujeres. Claramente que todo esto se malogra con el golpe del 55, y la representación, por lo menos femenina en Entre Ríos, va a pasar a ser nula hasta el 73. Pero bueno, me pareció importante mostrar un poco acá que en el caso nacional sí había, no en Entre Ríos, pero sí a nivel nacional va a haber legisladoras. No es que el caso de Entre Ríos se va a reflejar en todo el país, va a haber legisladoras a nivel nacional. Y bueno, cuento un poco acá que, a diferencia de lo que son las elecciones del 51, que todas las mujeres que ingresaron en todo el país eran pertenecientes al Partido Peronista Femenino, ya a partir de las elecciones del 58 va a ser diferente, ya va a empezar a haber una diversidad de los partidos. Las 4 legisladoras que ingresan en el periodo 58-63 van a ser diputadas de la Unión Cívica Radical Intransigente. En el periodo 63-65 va a haber una diputada por un partido conservador, y recién del periodo 65 al 66 va a haber 3 mujeres del Partido Peronista que, bueno, van a ingresar con otro nombre debido a la proscripción del partido. Así que es interesante ver esta reconstrucción, sobre todo por esto que hoy yo explicaba, que me parecía como que pasar directamente a la participación femenina a partir del retorno a la democracia era como dejar como un vacío abierto ahí que no me iba a terminar de completar la idea de lo que es este trabajo, y que no me mostraba todo el funcionamiento de la participación femenina. Bueno, ahí yo hice un cuadrito de cómo es la incorporación femenina a partir del retorno a la democracia, y bueno, muestro un poquito para que pueda verse en el gráfico cómo fueron variando la cantidad de mujeres dentro de la legislatura de Entre Ríos. Y bueno, yo lo que hago también, a lo mismo que hice en mi trabajo anterior, es hacer un análisis de las boletas, de la conformación de la boleta electoral de estas elecciones de 1983, y es interesante porque, como hoy decía, si bien hay una participación masiva de mujeres en los partidos, en los movimientos, no se refleja en la confección de las boletas electorales, porque, por ejemplo, en el periodo del 83 al 87 van a ingresar 2 mujeres como diputadas y 2 como senadoras, cada una representante de los partidos mayoritarios. Pero lo más interesante es ver el lugar el que ellas ocupaban en las listas. Por el caso, las diputadas por el peronismo está en el lugar 16, y la diputada por el radicalismo va a ser más interesante aún, porque ella ingresa 3 meses antes de terminar el mandato. O sea, ingresa en octubre del 87, porque ella estaba en el lugar 18º,
y tras la renuncia de un diputado, 3 meses antes, ella ocupa este lugar, pero gran parte del periodo del 83 al 87 hubo una sola diputada. Bueno, en el caso de las senadoras es interesante porque si bien son 2 senadoras en ese periodo, una de ellas tiene una trayectoria muy importante, marca una diferencia que yo la veo en relación a las primeras legisladoras que no tenían trayectorias políticas. En este caso, todas sí van a tener una trayectoria, un recorrido ya muy interesante. Después lo que puedo ver en el del periodo 87 a 91, ya ahí va a ser diferente también porque si bien va a haber una representación de cada uno de los partidos, ya no va a haber senadoras. Y esto se va a repetir hasta el año 2005, no hubo representantes en Entre Ríos. 2003, perdón, no hubo representante en el Senado, así que eso es un trabajo interesante que por eso nosotros con mi directora planteamos, o por lo menos nos hacemos esta pregunta de ver, bueno, que tuvo esto algo que ver con la sanción de la Ley Nacional de Cupo, o en realidad con la Ley Nacional de Cupo, no, con no haber adherido a esta sanción de esta ley, pero bueno, en realidad vemos que es un fenómeno que ya se empieza a ver antes de que esta ley se sancione, y y bueno, la verdad es que resultó muy interesante de ver cómo, sobre todo cómo se manifiestan el trabajo de las legisladoras a nivel nacional, eh, cómo va a haber una polaridad muy diferente a lo que es el trabajo de las legisladoras en la provincia, pero sin embargo no deja de tener una correlatividad porque hubo sanción, por ejemplo, de muchas leyes impulsadas por los movimientos de mujeres, por ejemplo, en el 87 la ley de divorcio vincular, y todos estos reclamos de una u otra forma logran entrelazarse, aunque no haya sanción de una ley en Entre Ríos, aunque no haya una adhesión y aunque la participación tienda a decrecer, de una u otra forma siguen estando estas representaciones, aunque sean mínimas. Entonces, bueno, es muy interesante y bueno, en ese trabajo estoy y bueno, le comparto las conclusiones, como le decía. Bueno, que la presencia de mujeres en el Congreso históricamente había sido limitada, pero bueno, lo importante de la experiencia es poder ver que el retorno a la democracia, si bien no tiene una participación significativa y no tendió a representar la cantidad que hubo durante la primera experiencia de mujeres, tiene otros condimentos interesantes también, que tiene que ver con una participación de mujeres que tienen trayectorias políticas muy importantes y que tienen otro proceder dentro de las legislaturas muy diferentes también al de estas mujeres, y no por no ser una gran cantidad, no significa que estaban invisibilizadas, por decirlo de una forma. Así que bueno, desde ya les agradezco mucho y bueno, este trabajo está en proceso, así que bueno, tendrá todas las sugerencias Buenísimo. y sigue en camino. Muchas gracias. Por favor, muchísimas Buenísimo. gracias a vos. La verdad que súper, súper ajustada en tu horario. Te agradecemos mucho. Muy interesante todo tu trabajo de doctorado, para la tesis de doctorado, ¿no? La verdad que aparecen varias preguntas ahí. Sobre todo, bueno, ligado a esta idea de la agencia política. Ya veremos en los comentarios. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Mario, ¿te parece si ¿sí? en todo caso, si llegan a surgir preguntas respecto a este trabajo, la dejamos para el final, que vayan dejando en los comentarios, por ejemplo? Y Sí, no sé pues, si vos tenés, Estefanía, alguna limitación de tiempo, si tenés que retirarte antes. No, ¿No? yo me Lo quedo, dejamos. no hay problema. Perfecto. bárbaro, En todo caso, bárbaro. para que vayan formulando sus preguntas y demás, lo dejamos para lo último y seguimos con los otros ponentes. Excelente, Gracias. excelente. Gracias, Reina. Lucas, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe la demora. Estábamos Todo justo bien. en clases. Así que bueno, Bueno, saludo a todos quienes están conectados. bueno, bienvenido. Estamos acá para escucharte sobre tu ponencia acerca de las emociones y su correlato político. ¿Sí? Un tema que anda dando vueltas, parece.
Exactamente. Así que te escuchamos atentamente. Bien, Más o justamente, menos como para considerar un toquecito sí, de 15 minutos aproximadamente el tiempo para tener en cuenta, para poder medir ahí, para que entremos todos y después tengamos el espacio de los intercambios. bueno, perfecto. Bueno, perfecto, me ajusto entonces a ese tiempo. Bueno, mi presentación, ¿sí?, de la ponencia tiene que ver con algunos de los objetivos que pude delimitar en mi proyecto de tesis, ¿sí?, del doctorado en Ciencias Sociales de la Casa, el cual se titula Arqueología de los discursos de odio, ¿sí?, teniendo en cuenta el concepto Foucaultiano de arqueología, que da cuenta de cómo reestructurar y reconstruir, ¿sí?, lo que son los regímenes de enunciación, ¿bien? Dar cuenta de cómo están constituidos y de su historicidad, ¿bien? Justamente se titula Arqueología de los discursos de odio, ¿sí?, nuevas formas de lo público y la reestructuración de los lazos democráticos en la Argentina reciente, ¿sí? Puntualmente lo circunscribí al año 2013 a 2020, ¿sí?, 2021, con la pandemia. Bueno, algunos de los objetivos que quiero recuperar en esta ponencia radican más que nada en la transformación de ese espacio democrático, ¿sí?, en esos nexos que lo componen, esos lazos, esas narrativas y también esas emociones, ¿sí?, como justamente se titula la ponencia, emociones como conceptos que habilita Sara Ahmed, ¿sí?, que justamente está hoy en boga, que es sobre el giro afectivo, ¿sí?, y el concepto de las emociones no como estados psíquicos, ¿sí?, sino por los efectos que producen. En este caso están entrelazados, estas transformaciones están entrelazadas en cuanto a las narrativas y en cuanto también a lo que son las emociones, por los efectos que producen, y las narrativas justamente también producen, ¿sí?, emociones, más que nada llamamos emociones, más que nada ligados a identidades políticas negativas, que es lo que a mí me interesa recabar, como lo es el odio, como lo es el miedo, ¿sí? Particularmente, este espacio democrático tiene también como su correlato y su alimentación en un espacio discursivo, ¿sí? Puntualmente esos regímenes de enunciación tienen que ver con ese espacio discursivo y cómo se reproduce y qué tipo de disputas hay allí, ¿bien? Cómo está caracterizado, más que nada hoy en día también, cómo las figuraciones del odio delimitan, ¿sí?, ciertas fronteras, ¿sí?, de adversarios políticos, y también cómo tienen efectos subjetivantes, ¿sí? Más que nada vamos a ir haciendo ese recorrido. Puntualmente me detengo en los discursos de odio y en una pregunta, ¿sí?, que orienta mi hipótesis, que establece cómo los discursos de odio contribuyen a reconfigurar las lógicas de estigmatización como forma de pensar al adversario, ¿sí?, y a la vez constituyen determinadas subjetividades atravesadas por determinados afectos y emociones, ¿sí? Como es un periodo circunscripto, ¿sí?, entiendo de que, según algunas investigaciones que traigo como estado de la cuestión, podemos determinar en un momento nodal o de origen, más que nada el conflicto del campo, ¿sí?, es un puntapié que elijo para abordar, ¿sí?, el conflicto del campo del 2008, donde comienzan a pensarse los antagonismos como justamente utilizando lógicas descalificadoras, ¿sí?, lo que son algunas cuestiones relacionadas a la deshumanización, ¿sí? Comienzan estas batallas por la construcción de sentido, ¿sí?, entre puntualmente las patronales agrarias, con el conflicto del campo, las patronales agrarias y el gobierno, ¿sí? Hay una construcción de sentido en la cual sectores de la población se pliegan, ¿sí?, a lo que son los reclamos del campo, entender como que son personas que trabajan,
y se reconoce, por otro lado, ¿sí?, a quienes reconocen como vagos, como planeros, choriplaneros. Comienza ahí puntualmente con un conflicto que se da, bueno, con Luis de Lía, ¿sí?, que él, bueno, hay una situación, un incidente, y a partir de ahí los medios levantan este tipo de categorías. ¿Bien? Luego se va a intensificar en el año 2013, 2012-2013, con algunos conflictos que comienzan a tomar posición de este espacio democrático, que tienen que ver con, puntualmente, las primeras manifestaciones con la posibilidad de comprar moneda extranjera, ¿sí?, con lo que es el cepo. Algunas manifestaciones comienzan en ese sentido. Luego se suman otros reclamos, como la quita de subsidios hacia algunos sectores medios y altos, ¿sí? Recordemos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, año 2012-2013, y a partir de allí comienza a darse esta transformación en la cual numerosas manifestaciones confluyen en este tipo de reclamos, utilizando las mismas categorías, ¿sí? Además, en un espacio discursivo mediado por medios tradicionales también, ¿sí? Recordemos que no es el auge todavía de las redes sociales, medios tradicionales que sostienen, por ejemplo, no sé si recuerdan el caso de la nata, ¿sí?, con el famoso fuck you, ¿sí?, ese tipo de alimentaciones de esas emociones que se cristalizan, ¿sí?, en esta polarización que se da en el año 2013. Luego tenemos el gobierno de Macri, ¿sí?, que inaugura otras formas dentro de los canales discursivos, ¿sí?, los canales a través de los cuales se circulan estos afectos, ¿sí?, estas emociones como el odio, el miedo. Inaugura otro tipo de canales, ¿sí?, quienes hacen el trabajo más que nada de caracterizar esto son Iglesias y De Luca, ¿sí? Con respecto a las manifestaciones anteriormente, de Pierre Gradín traen estos análisis. Iglesias y De Luca lo que traen justamente esta transformación de este espacio discursivo, donde irrumpen las redes sociales, ¿sí?, como un fenómeno reciente. Macri lo utiliza, ¿sí?, muestra una imagen de trabajador, de familia. Esto es muy importante para comprender cómo se va dando este traspaso, ¿sí? Luego comienzan también las operaciones a través de los trolls, ¿sí?, de los bots, se inauguran en este sentido, en esta etapa, y lo que va a traer Calvo Aruguet, ¿sí?, en su trabajo de fake news y otras yerbas, ¿sí?, que analizan justamente esta potencialidad performativa que tienen las redes sociales, en cuanto a la multiplicación, la viralización y la intensificación, ¿sí?, al ser canales más rápidos, más inmediatos, ¿sí?, genera también lo que ellos traen como un concepto que es el concepto de polarización afectiva, ¿sí? Los afectos se polarizan, son similares, pero se polarizan justamente los actores, ¿sí?, que intervienen en esa polarización, los cuales tienen estos medios de circulación cada vez más instantáneos, más masivos, más virales, y también más impersonales, ¿sí?, la posibilidad del anonimato también. Luego, lo que trae justamente Iglesias de Luca es este cierre, ¿sí?, de este periodo. Van a caracterizar estas lógicas, ¿sí?, de cuestiones más relacionadas con valores liberales, ¿sí?, como es la libertad, el respeto, que justamente lo vamos a contraponer al final, para hacer un cierre, de lo que es el gobierno de Milei, ¿sí? Justamente luego sucede el fenómeno de la pandemia, ¿sí?, que también lo va a analizar Pablo Sánchez, ¿sí?, en su publicación de Clamor de una zona liberada, y a partir de ahí, justamente en lo que son las manifestaciones anticuarentenas, confluyen numerosos afectos relacionados con el odio, con el miedo, y aparecen otros enunciados, ¿sí?, como lo es el enunciado justamente del valor de la libertad, ¿sí?, tomado como un valor de una libertad de circulación y una libertad también de manifestación, ¿sí? Se comprende desde estos sectores que son muy diversos, ¿sí?, anticuarentenas, muy marginales, pero muy diversos, terraplanistas, ¿sí?, antiestatistas, y él define algunas emociones que se circunscriben en este espacio,
Y justamente lo que traigo como reflexión, ¿sí? A partir de la actualidad, porque bueno, mi trabajo de tesis doctoral comencé haciendo, ¿sí? estas investigaciones, y a partir de ahí, en el tema de las fuentes, a medida que fui transitando justamente el doctorado, me dio algunas herramientas para redefinir, ¿sí? Y dar un giro con mi investigación ante la imposibilidad, en algunos casos, de la factibilidad que conllevaba reconstruir algunas fuentes del año 2015, de ese tipo de medios y canales de afectos, para redefinirlo hoy en día a lo que es la actualidad, ¿sí? Del gobierno Milei, de Javier Milei, el cual toma así como un espacio discursivo y encarna al mismo presidente, ¿sí? Este tipo de descalificaciones, que bueno, tuvimos un ejemplo muy cercano de discursos de odio contra Cristina, con el tema del cajón y el tema de enterrarla viva, básicamente, que es característico, en términos históricos se ha dado, pero hoy tiene esta particularidad por los canales a los cuales recurre. Por ende, esta reconfiguración de mi avance, ¿sí? de la tesis postdoctoral tiene que ver más que nada con tomar el concepto, ¿sí? de resistencia y de poder, ¿sí? de Foucault, para dar cuenta de cómo ciertos actores reaccionan ante el poder, ¿sí? Performativo también, de lo que es el gobierno de la libertad avanza, ¿sí? En muchas cuestiones, como por ejemplo políticas sociales o espacios discursivos. Así que, bueno, fui por ahí y traigo esto para traer a debate también, para repensarnos cómo estos espacios discursivos han cambiado, y hoy justamente este gobierno que encarna estos discursos, ¿sí? Caracterizados por odios y que tienen gran impacto a nivel masivo también. Así que bueno, agradezco el espacio y los invito, bueno, a la reflexión y a traer a debate estas consideraciones. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, Lucas, muy interesante. Gracias por tu exposición. Bueno, continuamos entonces con el trabajo de César Scioni, ¿sí? Y Valeria Rodrigo, que tiene que ver, César, ¿nos contás? Bueno, Valeria no está, pero voy a presentarlo yo. Tiene que ver, ahora voy a presentar la pantalla y ya. Ajá. A ver si me permiten, ustedes me dirán, un segundito. Bueno, ahí va. Ok. Tiene que ver con un proyecto de investigación radicado en la Facultad de Trabajo Social, en la que estamos trabajando el tema de el reparto mediado por plataformas digitales. Son los casos de Pedido Ya y Rappi en Paraná. Y en esta oportunidad hemos recortado un subproducto muy lateral que tiene que ver con el uso de un observatorio de prensa. En criollo quiere decir que desde que empezamos el proyecto hace un mes y medio y antes, nosotros veníamos recolectando noticias que se publicaban en medios nacionales, digitales, sobre la temática del reparto de plataforma. Y sobre ese banco de datos que hicimos para el seguimiento del proyecto, dijimos, bueno, vamos a procesar estas noticias y vamos a ver qué categorías se trabajan más, y sobre todo las que tienen que ver con el conflicto laboral presentado por los y las trabajadoras de reparto. Entonces, todos los días por WhatsApp entre los investigadores nos íbamos pasando noticias, y eso generó un banco de datos. Después, con la becaria Brenda Rickert, sistematizamos toda la información y bueno, vamos a ver un poquito algunos resultados emergentes. Bueno, un segundo, ahí está. El objetivo es presentar los principales resultados, un relevamiento sobre la presencia y la conflictividad de las trabajadores de reparto de plataformas o apps en la escena digital.
La metodología fue, como decía recién, crear una base de datos, mayoritariamente de noticias digitales, ya que los diarios en papel prácticamente no existen, y en menor medida con posteos en redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Se recorta desde marzo del 2020 porque esta actividad de reparto de plataformas surge en pandemia y llegó para quedarse. Hasta noticias, inclusive hasta julio del 2024. Así se recopilaron y seleccionaron 105 publicaciones en ese periodo y se trabajó con un indicador que se llama repercusión de la conversación, que ya no tiene que ver solo con la cantidad de noticias que se publican sobre la temática, sino que sobre el debate que genera, es decir, la cantidad de likes, me gusta, reposteos, comentarios. Y este trabajo tiene una inspiración en un trabajo de CONICET del Bono, Arias, Diana Menéndez y Aidar. Está inspirado en ellos. Algunas líneas generales antes de ir a los resultados es que las plataformas de reparto a través de aplicaciones digitales, todos sabemos, bueno, retiran mercaderías, generalmente productos gastronómicos, y los reparten a los clientes. Y la plataforma actúa como intermediaria. Estas empresas que tienen un modelo de negocio que se llama la uberización o plataformización de los vínculos laborales, se despegan de los vínculos laborales y de esa manera no pagan ni salarios ni contribuciones a la seguridad social y vulneran muchos derechos. Acá el principal capital de estas empresas, unicornios, son los algoritmos, son los software que gestionan el trabajo, que monitorean, supervisan y controlan todo lo que es el proceso de trabajo. Estamos hablando en Argentina, puntualmente de pedidos ya y Rappi, que son las de mayor presencia. Haciendo eco un poco, como ahí dice Báñez y Viegas, en la teoría de la agenda setting, es decir, que es noticiable por los grandes medios masivos de comunicación lo que los medios nos quieren imponer. Y digamos que este tema del reparto por plataformas, a veces está y a veces no está en la agenda. Todo depende de lo que quieran hacer noticiable. Esto es antiguo, esto ya muchos autores han trabajado de esto, ¿no? De la agenda que nos van imponiendo. Pero podemos decir que si un tema no es visible en los medios, como que no existe. Tiene gran protagonismo en 2020 en pandemia porque fue declarado una actividad esencial por el presidente Fernández. Con lo cual, ya ahí llegó, pero llegó y quedó hasta la actualidad, digamos, que llegó para quedarse, decimos. El tema fue, digamos, durante la pandemia vemos una gran cantidad de noticias, ¿no? Que luego se va diluyendo en 2021 y 2022. Pero en 2023 vuelve a ser noticias por unas iniciativas de proyectos, principalmente de Axel Kicillof, del lado de Buenos Aires, que querían reglamentar la actividad a nivel nacional, pero finalmente no prosperó. Justo en el momento electoral viene ahí unas contrapujas con el partido de Milei, con sectores de Rappi, que pretenden instalar de que, digamos, todo lo que el gobierno toca lo arruina, o es para peor. Entonces, la idea de desregular las actividades. Por mes, acá vemos, como les decía anteriormente, en pandemia hay muchas noticias que se van publicando, luego con algunas intermitencias bajas en el 2021, 2022, pero siempre la inseguridad, los crímenes, los robos de las motos, los fusilamientos de los riders, como se les dice, a los repartidores. Es una actividad muy peligrosa por los repartos en los barrios, con lo cual siempre en los medios de comunicación la violencia y la inseguridad fue noticia y lo sigue siendo, pero solo en ese aspecto. Las elecciones presidenciales de 2023, a fin de octubre y noviembre, vuelve a ser, por lo que yo decía, noticias, pero hoy en 2024 se aplanó la temática. Ahí vemos también
esos picos respecto a la evolución de la conversación, es decir, el impacto, cómo la gente reaccionaba a esas noticias. En pandemia hay mucha reacción de la gente en apoyo a los reclamos, de los repartidores que demandaban mejores condiciones de trabajo. También hay muchas noticias sobre multas a las plataformas que las llenaron de multas, no obstante siguen siendo totalmente permisivas e informales. Han perdido absolutamente todos los juicios que le han iniciado los trabajadores y las trabajadoras. Todo eso es noticia. Siempre el crimen, el robo, el crimen de nuevo, la cuestión de la elección, son los principales hitos en las noticias. Los conflictos, bueno, ¿cómo se manifiestan principalmente a partir de los títulos de las noticias? Bueno, reclamos. ¿Qué reclaman? Mejores condiciones de trabajo, algunos derechos, aumentar las tarifas, lugares para estacionar, mayor seguridad. Y también, bueno, en todo esto 2020, 2021, marchas, paros, protestas. Hay muchas demandas por el tema de la cuestión de la inseguridad, que es un problema de Estado. Los robos de las motos, de las recaudaciones, asesinatos, como decía, también son noticias las sanciones que estos algoritmos o las plataformas le imponen a los trabajadores. También hay partes del país que pedían regular la actividad, hay otras partes que piden desregular la actividad. Bueno, y reacciones, y en cuanto a la conversación, lo que más le llama la atención de las noticias al público en general es la cuestión de la inseguridad. ¿Sí? Es un trabajo riesgoso. Eso es lo que más. Después, hay un sector de la población que apoya mucho de que esto es un trabajo muy precarizado, que se hace en situaciones climáticas adversas, con poca recaudación, donde la mujer está desfavorecida por las actividades de cuidado que tiene que hacer. Bueno, y esos son los que más impacta en la opinión de la gente, ¿no? La conflictividad se ve reflejada en noticias más frecuentes también vinculadas a reclamos, marchas y protestas, pero más cercanas a la pandemia. Hoy, lamentablemente, lo que se ve en las noticias es muy poco y apenas se ven reclamos. Ya no se ven ni paros, ni marchas, ni cortes de calles, como fue en un principio cuando tenían fuerza ellos. La inseguridad sigue siendo un tema central en los medios de comunicación. En estos 4 años podemos decir que no se ha regulado la actividad, las condiciones de trabajo siguen siendo precarias, no hay una ley nacional y la inseguridad, y más ahora el Estado tampoco parece que la seguridad que proporciona Milei y Bullrich dé cuenta de nada. Así que encima en 2023 surgen más notablemente noticias y opiniones de que el Estado no debe intervenir para regular la actividad. Tampoco que debe ser sindicalizado, porque están en el imaginario de los trabajadores de que los gremios son para enriquecerse algunos, que no defienden los intereses de los trabajadores. Bueno, está todo en sintonía allí. Bueno, otra cosita que quería decir es que, bueno, los partidos políticos, las noticias, en el 71,4% de las noticias se mencionan partidos políticos, es decir, que estamos ante una temática que está muy politizada. Los que más hablan son Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, y tenemos que hacer una separación de agua entre los partidos que eran oficialistas en 2023, como Unión por la Patria, y los partidos de izquierda que están a favor de regular, de ordenar esta actividad, y la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, que están a favor de que esto siga siendo regulado, que va a ser ordenado por el mercado. Bueno, entre las organizaciones sindicales mencionadas en las noticias, aparecen distintas, pero la más fuerte es Citrarepa, que quiere decir las siglas Sindicato de Trabajadores de Reparto Argentina, pero como no tienen personalidad jurídica, en realidad no hay nadie que los defienda a nivel nacional. Tampoco en Paraná hay
Sí se han creado en Santa Fe, en Rosario, en La Plata hay organizaciones, pero acá en Paraná no hay absolutamente nada que lo defienda. Bueno, no hay tiempo para mayor detalle, pero bueno, uno trabaja la nube al estilo Kippendorf, de palabras con lo que son los titulares y los copetes, y ahí ve emergiendo los temas principales, las palabras. Y en Paraná, la palabra que yo quería resumir del conflicto es que en Paraná es casi nulo o inexistente. Hubo algunas marchas, estas son las noticias que se publicaron en medios digitales, en 2020, en marzo, en junio, hubo alguna noticia en 2021, algo en 2022 y finalmente en 2023 también, pero muy poca adhesión inclusive a las marchas nacionales, y hay una organización internacional de repartidores de plataformas que nuclea los 6, 7 continentes, como de acuerdo a lo que uno mire, a lo que quiera tener en cuenta como cantidad de continentes. Ni siquiera nos hacemos eco en Paraná a la protesta mundial, que ellos tienen un día. Y finalmente, para concluir, en Paraná es que el conflicto, siendo Paraná una ciudad intermedia, no siendo un gran centro urbano, digamos, tuvo su mayor visibilidad en pandemia. Existió en 2020 una iniciativa de una ordenanza para reglamentar la actividad, pero dicen, bueno, tenemos las manos atadas porque esto es una cuestión nacional que debe regularse con una ley más amplia. No hay ningún sindicato ni agrupación a nivel que nos defienda a los trabajadores. Bueno, apenas tienen un grupo de WhatsApp para intercambiar cuestiones operativas, pero no para discutir cuestiones laborales. Y como yo siempre digo, ellos digamos, se reconocen pero no se conocen. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se reconocen porque son trabajadores que se ven en la Plaza de Mayo por el uniforme, por la moto, por los colores rojos, el color naranja de Rappi, pero ellos no conforman un colectivo, no se sienten, no tienen la identidad de lo que tienen puesto. No se consideran trabajadores, se consideran emprendedores, se consideran autónomos. Entonces, eso es como que lima las posibilidades de alguna reivindicación a futuro. Bueno, muchas gracias, perdón por la extensión. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Buenísimo. Muy interesante el tema también. Bueno, no sé si ustedes quieren abrir algunas preguntas entre ustedes, si tienen algunas cuestiones que hayan ido elaborando. César, ¿tenés una pregunta? Por favor. Sí, para Lucas, pero es un poco vaga la pregunta, pero para yo, digamos, entender un poquito más desde el punto de vista de lo que es el estado del arte que vos hiciste a nivel internacional, ¿en qué te inspirás para estas cuestiones del odio y hasta qué punto te remontás? O si existe el estado del arte, ¿cómo partís vos eso a nivel internacional? ¿De dónde viene esto? Bien, hay un cúmulo de trabajos que tienen más que ver también con la realidad latinoamericana, si bien hay algunos trabajos, por supuesto, en Estados Unidos más relacionados al trumpismo y a otros fenómenos, así como en Europa. Yo más que nada me basé también más en los fenómenos regionales, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, del bolsonarismo. Bien, que justamente algunos autores trabajan el tema de las fake news, ¿sí? De lo que son las viralizaciones, más que nada, durante la campaña de Bolsonaro, ¿sí? Que era como un vehículo, como un espacio, justamente como un vector muy importante. Bueno, lo fue el tema de las fake news, de lo que eran los grupos de WhatsApp para viralizar y generar estas emociones tan virulentas, ¿sí? Que también tienen, bueno, como epicentro luego la derrota de Bolsonaro, perdón,
y el asalto al Palacio de la Alborada, ¿sí? De acuerdo, yo ya me encontré con eso, bueno, cuando hice el intercambio en Santa Catarina, pude hacer un intercambio desde esta casa. Justamente estudiábamos dentro de una materia llamada Sociología de la sociedad brasilera, los problemas contemporáneos. Justamente teníamos una materia que databa sobre el bolsonarismo y sobre los mecanismos que se daban ellos, ¿sí? A través más que nada de estos dos canales, también teniendo en cuenta la época, ¿sí? 2018, la campaña previa a la asunción, pero más que nada en ese sentido. Hay otros trabajos, pero me basé más que nada también en el caso brasileño. Bien, muchas gracias. Estefanía, sí. Bueno, Lucas, muy interesante tu trabajo. No sabía que estabas trabajando sobre discursos de odio, así que la verdad es que te felicito. Y vos sabés que yo estoy haciendo una diplomatura en discursos de odio y el otro día, capaz que lo estás trabajando, por eso te lo voy a preguntar, me pareció interesante un concepto que trabaja Daniel Feinstein, que como que él trabaja diciendo que es muy amplio el sentido de hablar de discursos de odio, entonces él directamente lo trabaja como la capacidad de tomar cierta emocionalidad para hacer política. Él habla de la emocionalidad violenta para hacer política. Eso es lo que él habla, me resultó reinteresante y bueno, si no lo tenías, lo tengo al trabajo de él y te lo paso. Si querés te lo comparto porque es súper interesante y me parece que puede aportar un montón a esto. Buenísimo. Bueno, bárbaro. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo algunas como para proponer. Tal vez la primera tenía que ver con la presentación de Estefanía, que ella utiliza la idea de la capacidad de agencia política. Quería saber más o menos cómo identificás, a qué te referís con esa capacidad de agencia política, digamos, ¿no? ¿Qué cosa le da carne a ese concepto de capacidad de agencia política? Porque no es solamente la presencia, como bien vos decías, sino que tiene que ver con esa capacidad de agencia, ¿no? Si nos contás un poco a ver cómo viene eso. Sí, bueno, esto surge en realidad porque como yo al principio había pensado, como dije, en hacer más que nada una descripción sobre la labor parlamentaria de las mujeres, pero bueno, después me puse a pensar en esto que yo dije, bueno, tengo que hacer esta reconstrucción y bueno, me resultó muy interesante este concepto de Amartya Sen, que habla, bueno, sobre esta capacidad de acción. Por eso me pareció interesante esta capacidad de agencia, por lo que yo decía hoy, bueno, o sea, las mujeres pueden ser representantes en una legislatura, pero bueno, ¿qué es lo que pueden hacer dentro de las legislaturas? ¿Pueden participar, no pueden participar? ¿Tienen la capacidad de acción de presentar proyectos individuales? ¿Esto por qué me surge? Porque con la experiencia que tengo del trabajo anterior, del trabajo de tesis, la situación de las mujeres es muy particular. Yo pude ver que el género no fue un condicionante, pero sin embargo no tuvieron la capacidad de acción las mujeres, no presentaron proyectos propios, lo único que hacían era, más que nada, mantener viva la figura de Eva Perón durante todo su periodo y defendían los proyectos dentro del recinto, pero no eran ellas las que los iniciaban. Por eso me pareció muy interesante poder trabajar esta capacidad de acción, porque por esa situación de decir, bueno, las mujeres pueden estar, pero bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? Y más que nada por eso me resultó interesante trabajar esto. Buenísimo. Está bueno. Gracias. Ahí el concepto de capacidades, ¿no? Está bueno. También hay que ver si son capacidades institucionales o capacidades, la agencia política tal vez tiene ahí como un tono más específico para buscar algunos indicadores, ¿no? Muy interesante. Bien. Y hablando de indicadores, mi pregunta ha ido un poco a Lucas, digamos, buscando
buscando también un poco esa mirada sociológica que decía César, de ver cómo de dónde viene, cómo es la matriz teórica, y porque también, digamos, allí, bueno, dónde comienza y dónde termina la idea de la emocionalidad, digamos, y la conexión con la política, ¿verdad? Porque yo te diría que en la Revolución Francesa hubo mucha emocionalidad, digamos, ¿no? Que se expresó de muchas maneras, y qué diferencia tendríamos, digamos, con el recorte que hacemos hoy de la emocionalidad, digamos, ¿no? ¿Cómo es emocionalidad? ¿Es una expresión de la ideología? ¿Es una expresión de... No parece ser la expresión de una clase, digamos, ¿no? ¿Qué es, digamos? Un poco eso ahí, esta idea de... Yo conozco lo del giro afectivo, digamos, pero no sé, te pregunto ahí cómo estás pensando un poco eso, Luquita. Sí, justamente me basé más que nada en ese concepto que tiene Sara Ahmed sobre las emociones y ese correlato político. Esa influencia que tienen las emociones para generar lazos de pertenencia hacia, por ejemplo, algunos usos defensivos del odio, también que tienen que ver con lo que es la diferenciación entre lo que yo tengo, ¿sí? Como un uso defensivo para no perder las cosas que yo tengo, por ejemplo, lo que es trabajo, posiciones, o de que otro ocupe mi lugar, ¿sí? Como lo es ese tipo de discursos que apelan más que nada a los extranjeros, a una xenofobia, ¿sí? Que van más que nada en ese lado, y la particularidad que yo le busco es en cuanto al espacio discursivo, justamente, y al espacio democrático, en cuanto a que hoy en día, por justamente la velocidad y lo instantáneo de las redes sociales, esos afectos tienen otra potencialidad performativa dentro de las subjetividades de los sujetos mismos, que a diferencia de otras épocas, ¿sí? Que justamente habrá otros espacios discursivos bajo los cuales se conectaban. Lo novedoso de esto hoy en día es la potencialidad de las redes sociales, anclando también con otros autores que trabajan ese tipo de fenómenos, de manifiestos, digamos, de estas emociones. Justamente cómo se da esa viralización, siendo sujetos también que pertenecen a un espacio que también está muy virtualizado, ¿sí? Que llevan adelante ese tipo de conexiones. Yo lo entendimos por ese lado para reflotar este concepto de Sara Ahmed, que ella también es mexicana, y también para, bueno, Estefanía, que me había comentado lo de justamente lo de Feuerstein. Agradezco también la sugerencia, por supuesto que lo recibo, para que me lo puedas compartir y poder seguir trabajando en este corpus. También consulté un libro de Feuerstein que se llama La construcción del enano fascista, quizás seguramente lo has visto, pero tiene también el uso más que nada de las emociones en lo político, ¿sí? Cómo constituye en cada uno de nosotros ese enano fascista y a qué responde, a qué estímulos responde, que también es otra característica que trae Ahmed, el concepto de estímulos, a los cuales responden ciertas emocionalidades que están en todos nosotros, pero narrativas que justamente preactivan esas emociones y a las cuales responden el odio, el miedo, en ciertos sectores, digamos, sociales. Bueno, ir por ahí. Buenísimo. Claro. Muy bueno, muy bueno. Digo también que la emocionalidad conectada con la política puede no ser solamente la base de odio o de miedo, ¿no? Puede ser la base de la conformación de una subjetividad política, ¿no? O sea, la emocionalidad también puede tener un lado constructivo muy interesante en la política, ¿no? Totalmente. Entonces ahí está bueno, vos lo definís como los discursos de odio, digamos, ¿no? Es decir, claro, disgregadores, digamos, ¿no? Bueno, buenísimo. Sí, bueno, no sé si hay... A ver, sí.
sí, para cerrar, me enfoco más que nada en esas lógicas negativas de la identidad política, Claro. de ese tipo de emocionalidades. También, por supuesto, me interesa mucho el terreno de las subjetividades y cómo se constituyen. También, por ejemplo, en lo que es planificación, también, políticas públicas. Hemos hablado sobre eso y es un campo que también me interesa mucho. La subjetividad, nuestro estilo de gestión, también es importante, por supuesto, para desarrollar. Sí. Entonces, para tirar algo positivo, la emocionalidad en la ecología, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido construyendo subjetividades que también van siendo nuevas en el contexto político. Bueno, no sé, como ustedes ven, yo me puedo quedar un rato largo charlando, no sé si hay alguna pregunta más. No sé, Jordi, Luciana o Cindy o Bren, si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Luz, ahí no sé si. Yo creo que ha sido muy interesante, les agradezco mucho. Si no tenemos más preguntas. Reina, no sé si te parece hacer algún comentario o vamos a cerrando. No, la verdad que me parecieron sumamente interesantes todas las propuestas. Me quedaba pensando un poco en la propuesta de César respecto de, en particular, bueno, esta cuestión de los trabajadores de reparto desde las plataformas. Pero es como esto de, en específico, de, bueno, de comida y qué sé yo. Está como toda esta problemática. Pero después, por ejemplo, me acuerdo en situaciones particulares de la ciudad de Paraná, que entre el año pasado y este año, de Uber, por ejemplo, siendo regulado a nivel municipal, o sea, la implicancia que tuvo la conflictividad en tanto los remises, los taxis y demás, frente también a las demandas en particulares de decir, bueno, no nos quiten del espacio que nosotros estamos construyendo a la hora de que empezó a llegar la aplicación acá de los remises y también que cumplen medio que una función también de reparto. O bueno, ahora también se sumaron las motos y eso. Pero digo, es como cómo se va, pensando un poco en el concepto de la uberización, cómo en Paraná tuvieron como mucho impacto esta cuestión de los taxis, pero porque me parece que también es un grupo que pisa bastante fuerte el tema de los remises y los taxis, y por eso es como hubo esta polarización también de que uno se subió en remis o se subió en Uber, y es como le iba sacando charla y tienen como todos esos puntos para poder charlar sobre qué implica regularizar esos servicios, o qué implica básicamente decir, bueno, tengo una libreta, tengo ¿cómo se llama? Una licencia que me permite transportar gente, cómo... Y cómo también estos mismos trabajadores de taxis y remises también fueron ingresando a las plataformas una vez que también se empieza a regularizar esto. Es como, si bien no tiene específicamente que ver con lo de reparto de comidas, es como viene por el lado de las plataformas también, y cómo eso tuvo como un impacto también bastante en parte a los discursos que se vivieron acá en Paraná. Era un conflicto latente en cierto aspecto. No sé si eso también lo relevaron dentro de estas agendas de noticias que fueron recopilando. Digo que si llegó hasta junio, me imagino que algo de eso también forma parte de ese abanico de recopilaciones. Mira, no, Uber, de todo lo que es Uber no tomamos. Hay otras plataformas también. Hay plataformas locales, hay Vamos Rápido, estuvo Uberjet. El tema Rappi, el tema de Uber no lo tomamos. Pero estaría bueno para un siguiente proyecto, ¿no? Bueno. Ahora, esto de que se resolvió el tema, yo en una entrevista informal con el presidente de la cooperativa Radio Taxi me dijo que la verdad es que no se cumple. Está reglamentado, pero no está pulverizando, digamos, no sé cuál es la palabra, al sector de los taxistas. No, en la práctica no se lleva a cabo. Así que no. Y bueno, lo único que te puedo decir, para cerrar ya muy breve, es que estos trabajadores que los presentamos como informales, los pibes, las pibas que reparten, ¿no? Que son el eslabón más débil de este ecosistema, tienen como estrategia, ya que tocamos el tema de Uber, de tener cuenta en Rappi, en Pedido Ya y en Uber, porque la verdad es que por muchas razones se busca esa estrategia de supervivencia, sería,
de que no llegás a fin de mes para poder tener un trabajo, porque ya la cantidad de pedidos que hay, sobre todo pasada la primera quincena del mes, la gente no pide tanto. Entonces, no hay pedidos y entonces se la ingenian de esta manera como para hacer en una plataforma u otra, alternar para poder tener mínimamente un ingreso de subsistencia. También están, por supuesto, es un trabajo que tiene alta rotación, apenas 8 meses persisten en promedio, pero están los profesionales, están los que arrancaron en pandemia y siguen en pandemia, los que le conocen las mañas del algoritmo, los que laburan 10 horas por día, los que realmente llegan a las metas aproximadamente, pueden tener un ingreso de hasta 1 millón de pesos, pero son los menos. Claro. Sí. Sí, pienso en una conversación con un taxista en particular, con un Uber en particular, de las mismas plataformas te van poniendo un tope de podés trabajar máximo 12 horas por día. Se cierra sola la aplicación si te pasás de eso. Hasta una última cosita sí. Ahí para César. ¿Y por qué pensás que en Paraná no hubo resistencia, no hubo organización, no se armó un conflicto? Porque también me quedó... O sea, puedo tener hipótesis, ¿no? Pero ¿por qué pensás vos que en otras ciudades apareció más conflictividad y en Paraná no? ¿Será una cuestión de ejército industrial de reserva, digamos? No tenemos una respuesta. Lo que sí nosotros quisiéramos es cómo encender la mecha. Desde la universidad general por ahí. Pero es como esto que decía hoy, que el comportamiento está en las ciudades intermedias y el comportamiento que tienen los trabajadores en los grandes centros urbanos. Acá es donde está la conflictividad, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, y como que en la ciudad intermedia como que somos como... ha pasado lo mismo, digamos, casi nula la conflictividad, porque acá no hay un local propio de pedidos ya, no hay un local donde reclamar, son todos booths, no tienen lugares donde estacionar, no tienen nada, no tienen lo que se llama centros de apoyo, que es donde puedan ir a un baño, a tomar agua, a cargar el celular. Entonces, no tienen nada. Entonces yo digo, ¿por qué no reclaman? Y bueno, esto iría para otra ponencia más, pero tiene que ver con alguien que ha tallado mucho esto de sentirse emprendedores, autónomos, cuentapropistas, mucho más amplio, daría para otra exposición. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, mil gracias. Un gustazo haber compartido esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias por los trabajos. Y bueno, seguimos recorriendo las jornadas el día de mañana, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Reina, y que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias. Ahí podemos terminar la grabación. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao.